Los meningiomas, a su vez, pueden tener diferentes localizaciones. Los meningiomas se ubican tanto en la región intracraneana como en la región espinal. Hoy día voy a enfocarme principalmente en los intracraneanos. Dentro del cráneo tienen diversas localizaciones como pueden apreciar en, en este esquema. En el 1 están los parasagitales o los falcinos. En el 2 están los de la convexidad. Llamaremos convexidad toda aquella zona que presenta la curvatura en la parte más cefálica de la región craneana. Están los meningiomas esfenoidales, que pueden ser de muchos tipos, los meningiomas del surco olfatorio, los meningiomas del tubérculo celular, o los del plano esfenoidal, que aquí no están representados, son un poco más anteriores, y también están los meningiomas de la fosa posterior, que pueden ser de varios tipos. Pueden estar en el peñasco, pueden estar en el foramen magno, etc. Con respecto a la epidemiología, los meningiomas son los tumores más frecuentes que existen dentro del cráneo. Hasta un 34-35% de los tumores intracraneanos primarios, es decir, excluyendo las metástasis, pueden ser meningiomas. La incidencia es de 3 a 3,5 cada 100.000 personas. Es decir, mientras más estudios imagenológicos hagamos, más probabilidad tendremos de encontrar meningiomas como hallazgo en las neuroimágenes. La mayoría de los meningiomas son benignos. Los meningiomas pueden dividirse en benignos, grado 1, de una agresividad intermedia, o atípico, el grado 2, y el anaplásico o maligno, el grado 3, dependiendo de una serie de características histológicas. La mayoría, cerca del 80%, son grado 1, un 15-20%, depende de la serie, son grado 2, y un 3 a 4% son grado 3. Estos son muy malignos. La mayoría de los meningiomas que están en la base del cráneo son grado 1, es muy raro que estos sean grado 2 o grado 3, solamente el 3,5% de los meningiomas de la base del cráneo tienen un comportamiento más agresivo. Estas diapositivas de acá son fotos que tomé en Estados Unidos, en que estaba haciendo disecciones de cadáveres, endoscópica endonasal, esta es una edición endoscópica endonasal en que se ha resecado el hueso etmoidal, y dentro de eso me encontré con un meningioma del surco olfatorio que estaba en el etmoides. Esto por supuesto nadie lo sabía, fue un hallazgo, pero esto ocurre, y va a ocurrir muchas veces en la resonancia, en las neuroimágenes, quiero decir, cuando se solicitan. Voy a tener que ir corriendo constantemente esto, no sé cómo minimizarlo. Entonces, ¿cómo enfrentar los meningiomas? Es importante conocer diversos aspectos para tomar buenas decisiones, porque los meningiomas son desafíos, nos presentan desafíos en cuanto a las decisiones cotidianamente. Es muy importante conocer la historia natural, especialmente porque lo vamos a diagnosticar como hallazgo muchas veces. Es importante conocer la localización y qué trascendencia tiene la localización. Tiene trascendencia desde el punto de vista sintomático, tiene trascendencia desde el punto de vista de tratamiento. Hay localizaciones cuyo tratamiento quirúrgico es más bien sencillo o estándar, y hay otras localizaciones en que el tratamiento quirúrgico puede ser extremadamente complejo. Hay localizaciones que se favorecen de otra forma de tratamiento, como radiocirugía, y hay otras que se favorecen más con tratamiento quirúrgico. Y además vamos a hablar un par de palabras, no es mi objetivo principal mostrarle esto, pero sobre el grado histológico. Por ejemplo, esta es una paciente, a todo esto, todas las imágenes que ustedes van a ver de pacientes son pacientes nuestros, pacientes que me ha tocado ver durante mi carrera profesional y han sido seleccionados para mostrárselo a ustedes, es decir, son pacientes muy reales que se han visto en nuestra institución. Esta es una señora de 60 años que se presentó con esto como hallazgo y sufría algunas cefaleas, y se encontró esta imagen que ustedes ven en el T1 gadolinio, que se ve blanca, a lo blanco le llamamos en resonancia hiperintenso, y que corresponde a un meningioma muy pequeño. Para saber qué hacer con estos meningiomas es importante entonces conocer la historia natural.
¿Cuál es la historia natural de un meningioma pequeño de la convexidad? Que si bien está en un área que puede ser elocuente, está en el área motora del lenguaje. ¿Qué hacer con este meningioma? ¿Cómo seguirlo? Y cómo tratarlo. Versus esta paciente, que es una paciente muy sintomática, que llegó con déficit de vía larga del lado izquierdo, con anacusia a un lado y además con hipostesia trigeminal, y tenía un gran meningioma de la fosa posterior. Este es un meningioma grande, muy sintomático, sin duda este hay que tratarlo. Este es un meningioma pequeño, asintomático, un hallazgo, y ahí vienen las dudas si hay que tratarlo o no. La historia natural de los meningiomas se sigue conociendo hasta el día de hoy y cada vez vamos aprendiendo más de ellos. Esta diapositiva es para mostrar algunas cosas que son importantes de saber. Aquellos pacientes que son hallazgos parecen tener menor crecimiento, porque el crecimiento de los meningiomas no es lineal, es un crecimiento que puede permanecer, no crecimiento. Su comportamiento puede consistir en que mantengan estable su tamaño tumoral y en algún momento se dispare, o bien sea un poco escalonado, es decir, crecen un poco estable, crecen un poco estable, pero aparentemente pasan por mucho tiempo estabilidad y luego, una vez que se sobrepasa cierto volumen, crecen. Los sintomáticos parecen tener más velocidad de crecimiento que los hallazgos. Los que están en la convexidad suelen crecer más que los que están en la base del cráneo. Y aquellos que se asocian a alguna enfermedad, especialmente la neurofibromatosis, son pacientes que tienen tumores que crecen más rápido y a una velocidad mucho mayor que aquellos que no tienen neurofibromatosis. El esquema de abajo para mostrarle que a más grande el tumor, mayor probabilidad de crecimiento. El 75% de ellos presenta crecimiento en un periodo de 5 años y que puede sobrepasar los 3 centímetros cuando tienen 1, 1,5, 2 centímetros. A mayor tamaño, mayor probabilidad de crecimiento. No es lo mismo entonces tener un meningioma pequeño, este que mide aproximadamente 1 centímetro, que tener un meningioma de mayor tamaño. ¿Qué factores influyen en que crezca un meningioma? Como dije, la mayoría de los meningiomas, el 80%, tienen un comportamiento benigno, pero hay factores que se han estudiado que permiten predecir la velocidad de crecimiento. Se saben algunas cosas, lo que está marcado en azul son las cosas más importantes, las que tienen mayor significancia estadística, aunque esto tiene variaciones en algunos estudios. Cerca del 80% de los meningiomas tienen algún grado de receptores para hormonas femeninas. Los meningiomas son un poco más prevalentes en las mujeres, y en aquellas mujeres que ya están en edad de menopausia y que tienen menos carga de hormonas femeninas, especialmente en ellas, la velocidad de crecimiento disminuye. Y por lo tanto, el tiempo que demora en doblar su tamaño es mucho mayor. Aquellos pacientes que tienen hipointensidad en el T2, es decir, que tienen menos contenido de agua en el T2 es esta secuencia en resonancia, en que todas las estructuras que tengan más agua se van a ver hiperintensas o blancas. Decía que los pacientes que tienen menos intensidad en T2, es decir, que se llaman negro en esta secuencia, habitualmente evolucionan más lento. Generalmente eso está asociado a calcificación, y a más calcificaciones, menos velocidad de crecimiento. La localización también influye, los de convexidad crecen más rápido que los de base cráneo en general, el tamaño tumoral también, y aquellos que tienen edema alrededor de la lesión, este no es un tumor cerebral, es un tumor intracraneano, extracerebral, pero si el cerebro tiene edema alrededor, es decir, está siendo ya irritado y le molesta la presencia del tumor, eso normalmente denota que el tumor ha crecido bastante en el último tiempo. Por lo tanto, uno podría predecir que va a evolucionar con un tratamiento, con un crecimiento un poco más rápido. En esta imagen de abajo, ustedes ven un meningioma en esta secuencia, denominada gradiente, que se ve muy bien en las calcificaciones, un meningioma de la convexidad que está completamente calcificado, por lo tanto la probabilidad de que este tumor crezca es más baja. Esta es una paciente que lleva muchos años con este tumor,
que es bastante hipointenso en secuencia T2, este es un meningioma del plano fenoidal o del tubérculo celular, que tiene bastante hipointensidad, muy calcificado, y si se fijan no tiene edema en el cerebro. El edema se ve como hiperintenso, como una imagen blanca del cerebro, y disminuye los surcos de la convexidad, que aquí no están disminuidos, por lo tanto el meningioma no genera mucha compresión aguda, y por lo tanto podemos deducir que la velocidad de crecimiento es baja. Estos son estudios en que se demuestra que la calcificación, los pequeños, son los factores pronósticos más importantes para predecir una baja posibilidad de crecimiento en pacientes jóvenes o que se vea hiperintensidad en el T2, y también en algunas series los pacientes de sexo masculino que presenten meningioma tienen mayor probabilidad de crecimiento. Es decir, factores medianamente protectores son la calcificación, pequeños, ausencia de edema y el hecho de ser mujer. La historia natural de los meningiomas sigue siendo estudiada hasta el día de hoy, y nuevamente cada vez aprendemos más sobre esto. Generalmente los meningiomas se comportan así como en esta curva, es decir, presentan un periodo de aplanamiento, luego crecimiento y finalmente mantienen una meseta, es decir, llegan la mayoría a algún tamaño en que se puede mantener estable. Hay varios sesgos en estos estudios, pero esto es lo que ocurre con la mayoría de ellos, especialmente cuando son grado 1, es decir, la mayoría. Ya hablé que las neuroimágenes cada día se hacen más, y que cada día se conocen, se diagnostican más meningiomas incidentales, y por lo tanto podemos conocer cada vez más la historia natural. De hecho, es un hallazgo en resonancia en el 40 o 50% del diagnóstico, y es muy frecuente que en nuestra consulta diaria lleguen pacientes con meningiomas que se hicieron resonancia por otras razones, no necesariamente síntomas relacionados al meningioma. Si se siguen todos los meningiomas que se diagnostican, aproximadamente el 25% de ellos va a crecer en el seguimiento en periodos variables de tiempo, que habitualmente son periodos cortos los estudios, no van más allá de 5 años, y algunos tienen 10 años de seguimiento. Cerca del 80% en globo no crecen en 2 años, en 4 o 5 años crecen el 30%, pero el 35% pueden crecer en 10 años, es decir, en periodos más largos de tiempo. El crecimiento se ha estudiado que es aproximadamente 2 a 3 milímetros año, pero esto también puede ser un sesgo porque pueden crecer pocos milímetros en uno de los ejes, pero sí pueden crecer bastante volumétricamente y expresarse linealmente como un crecimiento muy discreto. La media, esto me parece interesante, la media en doblar su tamaño es de 21 años si se mide en forma lineal, y de 7,8 años si se mide en forma volumétrica. Es decir, si ustedes ven un tumor grado 1 que mide aproximadamente 2 centímetros, ese meningioma probablemente tiene una probabilidad de llegar a 4 centímetros en un periodo cercano a los 20 años. Hay que saber que todo esto es válido para los grados 1, los grados 2 que son más agresivos, los grados 3 que son definitivamente malignos. Esto es un porcentaje no válido. Así aquí puse 2 series en que aquellos de 2 centímetros o menos crecen menos que aquellos que miden más de 2 centímetros. El desarrollo de los síntomas va a depender de una serie de cosas, entre ellas la localización y las estructuras que están cerca. Por ejemplo, aquellos de la base del cráneo como esto es un meningioma o un tubérculo celular, en que, como lo veremos más adelante, el tubérculo celular es una zona de la base del cráneo que está rodeada de estructuras muy nobles, llámense nervios craneanos o vasos, y al alterarse esta estructura, especialmente nervios craneanos, pueden dar síntomas con pequeños crecimientos y con volúmenes muy pequeños, a diferencia de la convexidad, en que para que den síntomas habitualmente tienen que ser tumores más bien grandes o de crecimiento rápido. Por lo tanto, aquellos de la base del cráneo pueden hacerse sintomáticos midiendo muy poco. El 27% de los meningiomas de la base del cráneo presentan progresión neurológica a los 7 años. Esta diapositiva se la puse acá porque es un caso bien dramático.
Un caso que conocí, una señora de 70 y tantos años, uno esperaba que no creciera, y que se diagnosticó después de un trauma este meningioma del tubérculo celular. Ella tenía muy poco déficit visual. En ese momento se le indicó cirugía y por razones previsionales no se pudo operar y se siguió en otro centro. En ese centro se decidió no operarla. Y se siguió a través de los años, a pesar de que se objetivaba pequeño crecimiento tumoral. La paciente fue perdiendo visión progresivamente, aunque el crecimiento lineal era de unos pocos milímetros del tumor, hasta que finalmente quedó ciega, y cuando quedó ciega decidieron no operarla porque no tenía mucho pronóstico y ya tenía cerca de 80 años de edad. De tal manera que el crecimiento lineal puede ser discreto en los meningiomas de base de cráneo, porque son muy benignos, pero pueden comprometer estructuras que son muy importantes y generar grandes síntomas. Recordaremos y revisaremos más adelante sobre el tubérculo celular y sobre la silla turca, está el quema óptico que se ve afectado en estos tumores. El pronóstico de un meningioma va a depender de muchas cosas. Uno, el más importante, el grado histopatológico. El 1 es el más benigno, el 3 el más maligno. Hay una serie de características que los diferencian, no vale la pena ahondar en eso. Hay algunos hallazgos genéticos. Hoy día se sabe que para cada localización de meningioma, para cada grupo de localización hay diferentes perfiles genéticos, hay diferentes mutaciones. La clínica, aquellos pacientes que tienen muchos síntomas, en general andan peor que aquellos que no tienen. La localización en la base del cráneo, esos meningiomas pueden ser muy complejos porque cuesta mucho resecarlos, porque revisten una complejidad quirúrgica muy grande, y además la recurrencia. Pero lo más importante dentro de todo esto del pronóstico es el grado de resección. Si logramos resecar todo el tumor, la posibilidad de tener buen pronóstico es mucho mayor, y la posibilidad de resección a veces está limitada por las estructuras que nos rodean. Por lo tanto, los meningiomas que están localizados en la base del cráneo o cerca de grandes venas tienen menos posibilidad de resección completa sin morbilidad, y por lo tanto la probabilidad de recurrencia es mayor. Esta diapositiva es un poco densa. Lo único que me interesa es que miren y tengan una idea, que aquellos que son grado 1 tienen mejor sobrevida que los que tienen grado 2 y los que tienen grado 3. Los que tienen eh, histología de grado 1 viven en general el 80% 10 años, los que tienen grado 2, el 50% de ellos viven entre 5 y 6 años, y los anaplásicos viven aproximadamente 2 años. Eso en términos generales. De esto ya hablé. ¿Y cuál es el tratamiento de los meningiomas? Uno es el seguimiento. Por ejemplo, esa primera señora que les mostré, que tenía un meningioma muy pequeño y que tiene sobre 60 años, que no tiene edema previsional y que está calcificado, una buena alternativa es seguirlo, pero es importante tener la posibilidad de seguirlo. Si se va a desaparecer de control, probablemente uno puede cuestionarse el tratamiento. La principal opción de tratamiento es la que tiene mejores resultados lejos en la cirugía. Si uno logra resecar completamente la lesión, entonces eso es lo que va a lograr el mayor periodo libre de enfermedad, la menor recurrencia y el mejor pronóstico. Hay otras alternativas, especialmente la radiocirugía, que consiste en una forma localizada de radioterapia con alta dosis de radioterapia, conformando la forma del tumor, en que tienen un pronóstico, o sea, un rendimiento bastante alto, la mayoría de las veces de 85-90% en los grados 1, y que está reservada para aquellos tumores más pequeños, en que la resección quirúrgica no es posible, o en los remanentes después de una resección quirúrgica. ¿Qué cosas son importantes durante la cirugía? Y estos son principios quirúrgicos básicos, es solo para que tengan una idea. Los principios quirúrgicos son el controlar los vasos tumorales aferentes. Los meningiomas reciben irrigación la mayoría de las veces de la carótida externa y en parte por la carótida, rama dependiente de la carótida interna, porque es un tumor que nace en el aracnoide, es decir, es extracerebral. Una adecuada visión del piso del sitio de inserción, digamos. Aquí sale foto anterior porque era para otra presentación, pero puede
lo ideal es que tenga una buena visión de todo el sitio de inserción. Mínima retracción del lóbulo que corresponda. Uno realiza descompresión interna para no retraer cerebro y trata de ver todos los nervios y los vasos que están involucrados. Cuando hay hiperoptosis, la mayoría de las veces eso tiene tumor y se reseca la hiperoptosis, lo mismo con la dura madre, para obtener R0, es decir, una resección completa. ¿Cómo tratar los meningiomas incidentales? Esto es materia de discusión y está evolucionando día a día. Se plantea cirugía en todos aquellos meningiomas que tengan crecimiento objetivado, y especialmente pacientes jóvenes menores de 60 años. También se plantea cirugía en los sintomáticos, en los grandes, en los que tienen forma irregular, porque esos suelen ser anaplásicos, los que tienen efecto de masa, los que tienen edema. Y se podría observar en aquellos pacientes mayores de 60 años, asintomáticos y que tengan calcificaciones. En resumen, de los meningiomas, el meningioma es un tumor intracraniano, no es un tumor cerebral. Está dentro del cráneo, pero no es un tumor cerebral. Y a esto le llamamos tumor extraaxial. Es decir, está fuera del cerebro o de la médula. Es mayoritariamente benigno, el grado 1 son el 80% aproximadamente, y ellos son muy benignos. El grado 2 es el atípico, el grado 3 es el maligno, y estos tumores tienen una conducta más bien agresiva. El tratamiento puede consistir en la observación, en la radiocirugía, radioterapia y en el tratamiento quirúrgico. Ahora vamos a ver una serie de casos clínicos para que ustedes se puedan imaginar los meningiomas y vean qué cosas se pueden hacer. Antes de entrar en los casos clínicos, voy a explicar algunas cosas de anatomía. Esta es una fotografía que tomé cuando yo trabajaba en anatomía de la base del cráneo. Todo lo que está por encima, esto es la convexidad, pero esta es la base del cráneo. Y ustedes se acordarán que este es el piso de la fosa anterior, esta es la fosa media y esta es la fosa posterior. En cada una de estas zonas pueden producirse meningiomas y, como les dije, dependiendo de la localización, tienen diferentes mutaciones. Solamente como un recuerdo, este es el surco quiasmático, este es el plano esfenoidal, el surco quiasmático es donde se aloja el quiasma, este es el tubérculo celular, aquí está la silla turca donde se aloja la hipófisis, atrás está el dorso celular. Hay meningiomas, esta es la lámina criosa del etmoides, esa es la cripta Galli, y hay meningiomas que nacen en el surco olfatorio, es decir, en esta zona. Hay meningiomas que nacen en el plano esfenoidal, es decir, en esta zona, en la fosa anterior. Hay meningiomas que nacen en el tubérculo celular. En general, estos tumores se llaman meningiomas de la fosa anterior, pero uno los diferencia porque tienen diferentes desafíos neuroquirúrgicos. Hay meningiomas que pueden nacer en el dorso celular, hay meningiomas que pueden nacer en el diafragma celular también, que es la meninge que cubre la hipófisis. Hay meningiomas que pueden crecer en la crinoides, hay meningiomas que nacen en el peñasco, hay meningiomas que nacen en el foramen magno, hay meningiomas que nacen en la fosa media, en el piso de la fosa media, en la pared lateral de los senos cavernosos, etc. Los tumores meningios la mayoría de las veces son meningiomas, pero como vimos el año pasado también pueden ser metástasis. Este es un meningioma que operamos hace unos 2 o 3 años atrás de un paciente que tiene un meningioma bastante anfractuoso, no es tan redondo como la mayoría de los meningiomas que vamos a ver en el resto de la presentación, y un meningioma que tiene mucho edema perilesional. Esta es una secuencia en T2 en que ustedes pueden ver en el cerebro bastante edema, se ve blanco, hiperintenso. Esto con contraste, y el meningioma ha invadido incluso el otro lado. Y este resultó ser un meningioma anaplásico, un meningioma grado 3, bastante maligno, que recibió en pocos meses. El paciente falleció antes de los 2 años. Esta es una paciente que nos muestra un meningioma de la convexidad. Esta es una paciente que vi de hecho hace un par de días en la consulta y la vamos a operar en unas pocas semanas. Ella presentó una crisis sensitiva en la extremidad inferior del lado contralateral. Esto es del lado derecho. Ella presentó una crisis sensitiva, es decir, una hipoestesia transitoria en la extremidad inferior contralateral, y nos encontramos con esta lesión parietal bastante medial. Este es el homúnculo sensitivo y tiene un poco de edema, no se ven en estas secuencias, pero tiene un poco de edema en el frontal medial, y eso explica
esta crisis eléctrica que tuvo. Esto es el equivalente a tener una crisis, es una crisis eléctrica y es una forma de epilepsia, porque está asociada a una lesión. Este meningioma se inserta en la convexidad, y si ustedes se fijan, hay una separación entre el cerebro y el tumor, que es hiperintensa. Esto es el líquido cefalorraquídeo, y este es el plano aracnoidal. Este es el famoso signo de la hendidura, en que tiene vasos el líquido cefalorraquídeo que lo separan del tumor. Por lo tanto, es un tumor extraaxial, extracerebral, y el más frecuente es un meningioma. Esta es una secuencia T1 con gadolinio en que podemos ver algunos vasos que están por fuera del tumor. Y cuando uno opera estas cosas tiene que tener esto en mente. Primero, tener en mente que esto es un tumor extraaxial, por lo tanto no nace del cerebro y tiene un plano aracnoidal. En este esquema podemos ver una rayita blanca que está representando el plano aracnoidal, y lo que uno hace con diversas técnicas es separar el tumor del cerebro. Esto es cerebro, esto es tumor. Esta es la dura madre, se abrió en forma redonda, se deja parte en el tumor y finalmente uno lo descomprime internamente para disminuir la presión del cerebro, y el principio básico es buscar este plano aracnoidal. Esto es tumor y esto es cerebro, y uno busca el plano aracnoidal para separarlo del cerebro, tratando de comprimir lo menos posible el cerebro para que no haya morbilidad neurológica, y además respetando todas las venas, porque las venas, si se coagulan, pueden dar déficit neurológico postoperatorio. Entonces, el principio básico es buscar el plano aracnoidal sin comprimir cerebro. Este es otro caso que operamos hace unos 3 o 4 meses atrás, de un meningioma del piso de la fosa anterior, en este caso el surco olfatorio. Este es un corte coronal en que esa es la crista Galli, y acá está el surco olfatorio. Este es el etmoide que tiene la lámina quivedosa por donde pasa el bulbo olfatorio, los filetes nerviosos del bulbo olfatorio, pero aquí no se ven bulbo olfatorio, habitualmente se ven como en imágenes como cañón de escopeta hiperintensa. Aquí no se ve porque se ve esta imagen hiperintensa aquí, y acá, que incluso tiene comprometida la crista Galli, y esto es un meningioma del surco olfatorio. Esto es una paciente que debutó por anosmia. Ella no tenía olfato, perdió el olfato, y eso la motivó a consultar, y la causa de la pérdida del olfato es además, o sea, es la presencia de este tumor en el surco olfatorio. Además tenía edema en ambos lóbulos frontales, y eso le producía ciertas alteraciones cognitivas. ¿Cómo tratar esto? El tratamiento ideal es el quirúrgico. Se puede acceder a través de la nariz, algo de esto hablaremos más adelante, en la próxima presentación, pero en esta paciente decidimos tratarla por craneotomía. La craneotomía consiste en una incisión bicoronal. En este caso se reseca el hueso de la porción anterior para acceder al meningioma. Esta es otra paciente, esta es una paciente que presentó alteraciones conductuales debido a edema en el lóbulo frontal, que no está mostrado acá porque no hay secuencia T2, esto es T1 gadolinio, que probablemente también es del surco olfatorio, también tenía anosmia y presenta este meningioma que ustedes ven centrado en el etmoides, pero se ha desplazado posterior hacia el plano fenoidal y probablemente hacia el tubérculo celular. El tratamiento, esta es la imagen quirúrgica de este tipo de pacientes. Lo que uno hace es un colgajo bicoronal, preserva algo de pericráneo, para después tapar el piso de la fosa anterior, especialmente la región etmoidal, para evitar la fístula de líquido cefalorraquídeo, es decir, que no salga líquido cefalorraquídeo a través de la nariz. Y esta es la reparación posterior. Esta es la resonancia postoperatoria, en que no hay remanente tumoral, en que se aprecia una resección completa de la lesión. Ahí está la evidencia de craneotomía, y no hay lesión blanca, no hay lesión hiperintensa que se contrasta. El plano fenoidal, como les decía, un poco más posterior. Aquí está el surco olfatorio, aquí está el etmoide, este es el plano fenoidal, y ese es el tubérculo celular, y este meningioma está completamente centrado en el plano fenoidal. También puede producir problemas frontales por compresión. Aquí vemos líquido cefalorraquídeo separando el tumor del cerebro, pero además hay mucha relación con los vasos. Estos son los vasos dependientes de la arteria cerebral anterior, que han sido desplazados por el tumor hacia cefálico hacia posterior.
Este es un esquema que nos muestra eso. Hay tumor, hay vasos, estas son las cerebrales anteriores, esa es la carótida, hacia acá está la cerebral media, aquí está la cerebral anterior, estas son las pericallosas, que son ramas de la cerebral anterior, y estos son vasos, la arteria frontopolar, la arteria orbitofrontal, que pueden rodear el tumor e irrigar el tumor. Es muy importante disecar estos vasos, separar los vasos que van hacia el tumor, coagularlos, preservando la arteria, y eso es lo que hace que estas cirugías puedan ser bastante prolongadas. Entonces, el desafío que uno tiene en estos meningiomas no es solamente no retraer el cerebro, sino que es además disecar los vasos. Para evitar la retracción cerebral, uno puede acceder por craniotomía acá adelante, como les mostré antes, con este acceso, es decir, llegar bien basal. O bien puede ingresar a través de la nariz. Al ingresar a través de la nariz, si esta es la nariz, uno ingresa y logra resecar el tumor, tiene dos ventajas: que disminuye la irrigación del tumor que la recibe desde la base del cráneo, y además uno no toca cerebro, no se desplaza cerebro, y eso disminuye la morbilidad neurológica. Existen problemas con la endoscopía. Uno puede no tener un buen acceso ni control a lo vascular, cuesta más la disección desde abajo, desde la nariz, y el otro problema es que hay que sellar la base del cráneo, y esto puede costar mucho desde endonasal. Por lo tanto, el riesgo de fístula es mayor que por craniotomía en este tipo de tumores. Los, los cuadros clínicos en estos pacientes consisten en un síndrome frontal, es decir, puede haber inatención, falta en la represión, alteración en memoria, alteración en concentración, cefalea, defecto visual, porque si son suficientemente posteriores pueden comprometer el esquema óptico, sin duda la alteración del olfato, y el estudio idealmente se realiza con resonancia para ver el parénquima cerebral, la configuración del tumor, escáner de cerebro para ver la configuración ósea, y evaluación neurooftalmológica, sin duda. Esta es una visión cefálica, en que este es el tubérculo celular, este es el surco olfatorio, y normalmente los meningiomas del tubérculo celular no se originan inmediatamente al medio, sino que es un poco más lateral. Por eso suelen invadir un canal óptico más que a un lado más que al otro, excepto que la evolución en el tiempo sea muy prolongada. Si se origina en uno de los lados, puede invadir el canal óptico, el paciente pierde visión desde ese lado, y puede tener alteraciones visuales. La mayoría de las veces consiste en defectos temporales por compromiso del esquema, o si hay amaurosis de un ojo, normalmente por compromiso del canal óptico. Hay diferentes accesos quirúrgicos para este tipo de meningiomas. Uno de ellos es el perional, como les voy a mostrar aquí. Este es un meningioma del tubérculo celular que operamos a comienzo de este año. Este es el tubérculo celular, está centrado en el tubérculo celular. Aquí está el meningioma, tiene un vaso que normalmente está por fuera del tumor, puede verse dentro, pero la mayoría de las veces está por fuera del tumor, y hay que disecarlo para no comprometerlo. Aquí ven una línea negra que es el diafragma celular, esta es la hipófisis, esto no es tumor, por lo tanto lo que uno reseca es toda esta porción de acá. Como no sabíamos si este vaso estaba dentro del tumor o estaba fuera del tumor, la mayoría están fuera, pero aquí en una imagen se veía bastante dentro, decidimos operarlo por craniotomía, pero también puede ser candidato a operarse vía endonasal. Así que hicimos el acceso perional, que es uno de los accesos más frecuentes en neurocirugía, y desde una visión basal y diagonal podemos llegar a esta zona. Ese es el tubérculo celular, aquí está el esquema óptico, esta es la arteria cerebral anterior, esta es la carótida, esta es la arteria cerebral media, y podemos acceder a toda esta zona que está mostrada por estas pirámides de visualización con este acceso perional. Eso es lo que hicimos, y cuando uno ingresa se encuentra con esto. Y esta diapositiva, a mi juicio, es una de las más importantes de la presentación, y la traje a colación porque en esto consiste la cirugía del meningioma. Uno se encuentra con un tumor extraaxial, es decir, no es cerebral. En este esquema se sacó el cerebro. Esta es la dura madre, el piso de la fosa anterior.
Este es el quiasma óptico, ahí hay un nervio, aquí hay otro nervio óptico. Esta es la carótida, ahí está la carótida cavernosa, esta es la carótida supracavernosa, como paraclinoide. Esta es la arteria cerebral media, esta es la arteria cerebral anterior, que está rodeando el tumor en este meningioma del tubérculo celular, y aquí hay arterias que rodean al tumor y que pueden estar muy adheridas a él. De tal manera que para resecar tumor sin morbilidad, uno tiene que ir disecando el plano aracnoidal de cada uno de estos vasos, separándolo. Lo mismo con el quiasma, sin quitarle irrigación al quiasma para evitar el déficit visual. Pero además podemos encontrarnos con los bulbos olfatorios que están desplazados y a veces están incluidos en el tumor, y estos suelen ser más difíciles de preservar. Se puede con técnica microquirúrgica, pero es difícil preservarlo. Así entonces, los desafíos en la cirugía de meningioma son no desplazar cerebro lo menos posible, disecar los vasos, disecar los nervios para no tener morbilidad y resecarlo completamente. El paciente que les mostré antes entonces, lo hicimos por queratomía, la hipófisis está indemne y logramos resecar completamente la lesión. Les traje ejemplos de meningiomas de fosa posterior, en que vemos en esta secuencia T1 gadolinio un meningioma de fosa posterior que nace en el peñasco muy adherido al seno transverso y en el origen del seno sigmoideo que finalmente formará la yugular. Este es un T2 en que el meningioma está inmediatamente detrás del complejo facial y vestíbulo coclear, que es ese. Este es el canal auditivo, y si estos tumores crecen pueden dar síntomas muy similares al ochranoma, es decir, síntomas de hipoacusia o alteraciones vestibulares. Este es otro paciente distinto a esto anterior, en que hay un tumor también adherido al peñasco, muy cerca del complejo vestíbulo coclear, y que desplaza cerebelo levemente hacia posterior. Existen diversas localizaciones meningiomas, como le he nombrado, y el ventrículo no es la excepción. El ventrículo puede tener meningiomas debido a la presencia de aracnoides, y este es un paciente que operamos a los 4 años que tiene un meningioma en el atrio ventricular. El atrio ventricular es esta zona, y los meningiomas son uno de los tumores más frecuentes que se presentan en esa zona, junto con los gliomas, neurocitomas, es parte del diagnóstico diferencial. Esto está haciendo un efecto de masa, está empujando, ustedes se fijan en el núcleo caudado como está comprimiendo el ventrículo lateral, y además hay una dilatación del cuerno occipital hacia posterior. Lo que uno hace con esto es ingresar, nosotros ingresamos a través del surco intraparietal, es decir, en este caso sí hay que atravesar cerebro porque está completamente dentro del cerebro del tumor, en el ventrículo, y logramos resecarlo completamente a través de este acceso, y lo que ven hiperdenso en el escáner postoperatorio es sangre en el lecho quirúrgico. El paciente hoy día tiene un pequeño déficit visual, el mismo que tenía en el preoperatorio. El déficit visual se debe a que la cintilla óptica que va en esta zona está completamente desplazada hacia la lateral. Este es un paciente que debutó con una mianopsia. Este es un campo visual en que falta en el ojo izquierdo todo el campo del lado nasal, y en el ojo derecho falta todo el lado temporal, es decir, es una hemianopsia homónima del lado derecho y que se debe a esta lesión, a este tumor que está en el lóbulo occipital bastante extenso, y por lo tanto altera la función visual. Está inserto en el tentorio y ahí creció hacia el occipital. Esto, el mejor acceso entonces será por posterior para resecar tumor con la menor retracción posible en un paciente muy grande además. Esta es la posición en que se instala el paciente en un cabezal muy firme. Todo esto es el tumor y todo lo que está por fuera, el cerebro que aquí está protegido. Finalmente se saca todo el tumor, ahí está toda la resección tumoral que se hizo por parcialidades, es decir, sacando trozos, no en bloque, porque si no se desplaza mucho el cerebro, y finalmente queda el cerebro bastante indemne. El paciente hasta el último control no había recuperado el déficit visual que tenía. Estos son tumores de lento crecimiento que suelen dejar deformado el cerebro. Este es el escáner postoperatorio en que no hay tumor residual.
Esto me lo voy a saltar. Quería poner esta diapositiva en que quiero enfatizar que un principio importante, si este es el tumor, un principio importante de estas cirugías es sacar hueso, llegar muy basal para no retraer el cerebro y para poder controlar la irrigación basal del tumor. Estos tumores tienen irrigación desde la base, o desde la convexidad, depende de donde estén, y lo ideal es tratar de coagular esos vasos que lo irrigan para disminuir el riesgo sangrado. Se busca el plano aracnoidal y en el caso del compromiso canal óptico uno lo puede abrir para mejorar el pronóstico visual. Estos son casos muy similares a los que he mostrado, así que en honor al tiempo vamos a seguir. Esto es lo que quería decir, no me interesa que se aprendan estos números, simplemente que en los meningiomas grado 1, que son los más frecuentes, la sobrevida a 15 años es muy alta cuando se reseca completamente, baja cuando hay una resección incompleta, y cuando se hace resección incompleta más radioterapia vuelve a subir. Por lo tanto, la radioterapia suele ser tratamiento complementario, pero tiene exigencias, perdón, tiene indicaciones que son bastante precisas y variadas. Como lo saltar no tiene mucho sentido, ahí lo estoy desglosando. La radiocirugía es muy útil, especialmente en tumores pequeños, como un meningioma del seno cavernoso, en que se operó y quedó ese remanente en el seno cavernoso. Y ese remanente no lo pudimos sacar, pues eso significaba sacar la pared medial, la pared lateral del seno cavernoso, y adherido a la pared lateral del seno cavernoso van los nervios oculomotores, casi todos menos el sexto, que está más medial. Entonces, eso quedó ahí como remanente y a esto se le hizo radiocirugía, que es esta forma localizada de radioterapia que les contaba, y con eso se mantiene un buen control tumoral. Hay diferentes sugerencias y protocolos de tratamiento dependiendo si son grado 1, grado 2, grado 3, no voy a ahondar en eso, no es el objetivo del curso. Pero en resumen de los meningiomas incidentales pueden doblar su volumen en periodos variables que van de 8 a 20 años, dependiendo de la edad. Los más jóvenes, y sobre todo en hombres, pueden doblarlo en menos tiempo. La recurrencia en los grado 1 que se ha tratado con resección completa es baja a los 5 años, cerca de 37%, perdón, de 7%, y la recurrencia cuando es resección incompleta, pero subtotal, es mayor, 37%. En los grado 3 la media de sobrevivía es cerca de 2 años, es decir, un tumor muy maligno. Lo que uno busca en un tumor grande como este, entonces, la resección completa. Este es un paciente joven, en ese tiempo tenía 40 años, se operó hace unos 8 años atrás, en que tenía un meningioma parietal muy grande que le produjo un síndrome parietal y se logró una resección completa. Hasta el día de hoy no tiene tumor, a pesar de que tenía un índice mitótico que está justo en el límite para ser grado 2, pero terminó siendo grado 1. En conclusión, meningioma es un tumor intracraniano frecuente, en gran proporción se diagnostica como hallazgo. La mayoría de los incidentales presentan mínimo crecimiento, y por lo tanto los pequeños podrían observarse. El objetivo principal del tratamiento es la resección completa, lo que mejor logra eso es la cirugía. La importancia del grado es trascendental, los grados 1 son los más benignos y por lo tanto tienen mejor pronóstico a largo plazo, los 3 son malignos y tienen peor pronóstico a largo plazo, y en aquellos que uno decide seguirlos, hay que seguirlos con resonancia de forma bastante seriada. Existen diversos protocolos para seguir cada 6 meses en los primeros meses y luego anual. Eso quería contarles de los meningiomas. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, feliz les contesto y comentamos. Doc, hay una pregunta, no sé si usted la puede ver también, que la otra es respecto a la grabación. No, aquí estoy en el chat y no aparece nada. No, están en el pregunta y respuesta. Ah, perdón, claro, obvio. No había visto eso, perdón. ¿Qué tan frecuente es que un paciente debute con un síndrome de Foster-Kennedy por meningioma del surco olfatorio? Muy buena pregunta esa. El síndrome de Foster-Kennedy, ustedes saben, consiste en alteración de
visión, alteración del olfato y además puede asociarse a un síndrome frontal. Es bastante frecuente que se presente el síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome es raro, no sé si es raro, pero es raro que te llegue derivado con el síndrome, como el síndrome de Foster-Kennedy. Normalmente llegan porque está con anosmia y no sabían que tenía déficit visual, el paciente no sabía y tú le solicitas la evaluación oftalmológica y le encuentras una alteración oftalmológica. Generalmente es amaurosis de un ojo o alteración del olfato en un ojo o hemenopsia bitemporal, alteración del olfato de un lado, que generalmente no da clínica porque tiene el otro que compensa. Entonces, si tú tienes alteración visual en un lado, alteración del olfato y un síndrome frontal, ahí tienes el síndrome de Foster-Kennedy completo, pero generalmente llega parte de él, pero generalmente tiene síntomas. Eso, no hay más preguntas por ahora, doctor. No sé si quiere hacer un receso antes de la otra clase o partimos al tiro. Estamos bastante Eh, bien en la hora, la verdad. sí, puedo el tiro. Sí. Entonces sigamos enseguida para seguir con el horario que es si no me equivoco, hasta las 7:30. Así que vamos, pero vamos relativamente bien. Entonces, vamos al tiro. ¿Sí?